Cada conexión abre una nueva posibilidad. Aquí unimos ideas, personas y experiencias que transforman vidas. El siguiente episodio tiene fines de entretenimiento, informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen únicamente a los invitados y no representan necesariamente la postura de Conexión ni del equipo de producción. Este contenido no sustituye la valoración, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud. Si tienes dudas o buscas orientación, te recomendamos acudir con un especialista. Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Estamos aquí en Conexión con Cristian Aguilar y el día de hoy tengo una súper invitada. Yo creo que en diagnóstico es la persona más fregona que hay. Tiene toda la experiencia, tiene una gran capacidad y un corazonzote, y yo estoy muy orgulloso y muy contento de que dentro de la clínica Connections Therapy Center pues estemos juntos, sea nuestro bebé. Y hoy estoy con mi Ceci Manero. Bienvenida, mi Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues ¿cómo ves con este nuevo proyecto? Ya te tocaba venir para acá. Ya sé, no, la verdad es que muy contenta, ya sabes que siempre me encanta estar platicando contigo. Ya sé de todo, de todos los chismes, de todo el trabajo, pero hoy tenemos un tema bien interesante. Antes de pasar a ese tema, me gustaría que tú les contaras quién es Ceci Manero, qué hace Ceci Manero, qué ha estudiado Ceci Manero. En resumen, majita, porque la verdad es que si te avientas todo lo que has estudiado, nos aventamos la hora completa. Ya sé. Pues mira, soy psicóloga de profesión. Hace unos añitos, salí como en el 2000, ya tengo muchos años, ¿verdad? Ya, Yo estaba... Casi luego empecé a trabajar con niños con autismo. Me invitan a trabajar con un pequeñito con niños con autismo y de ahí me encantó el trabajar con estos pequeñitos y empecé a especializarme en diferentes, ¿no? Entonces tengo 25 años trabajando con autismo. Fui coordinadora muchos años en otra situación antes de entrar a la clínica. Hice mucho a través de trabajar con niños en cuestión de inclusión educativa. Uh-huh. Empecé a estudiar lo que es la especialización ya en trastornos del neurodesarrollo, específicamente mucho en todo lo que es relacionado con el autismo. Tengo la maestría en logopedia y el ámbito educativo. Fui asistente de investigación en el estudio epidemiológico para espectro autista, más bien la coordinadora que estaba aquí en Autism Speaks y con la Universidad de McGill. Es el primer estudio que se ha hecho, entonces creo que es un estudio bastante importante. Y único. Es el único que se ha hecho en México y que ha dado como un parteaguas para dar un mayor conocimiento acerca de los trastornos del espectro autista. Y bueno, después entramos ya, después de muchos años de estar trabajando para otras personas, pues decidimos casarnos tú y yo, iniciar un proyecto nuevo que fue Connection Therapy Center, que ya tenemos pues nuestros añitos ya empezando a trabajar con ellos, ¿no? Pero ya con 25 años de experiencia trabajando, ya sabiendo qué hacer con un nuevo proyecto, ¿no? Pues sí, decidimos emprender esta parte y la verdad es que ha sido una gran experiencia. Creo que no sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos a lo que nos metíamos, amigo. Aparte empezamos en el 2020, en pandemia. Entonces, la verdad es que pues, ha crecido mucho, se han abierto nuevos departamentos. Y hoy vamos a hablar de una de las áreas bien importantes de este proyecto, que es el área de diagnóstico. Porque yo creo que es de las áreas donde tienes que tener mucha sensibilidad y muchísima preparación para poder trabajar un proceso de diagnóstico. Cuéntanos, mi Ceci, ¿cómo es un proceso de diagnóstico? Nosotros pues vivimos haciendo eso, pero queremos compartirle a la gente que no ha vivido un proceso de diagnóstico cómo es que pasa en todo esto que de repente es como, si no lo has vivido no tienes ni idea de qué es lo que va a suceder.
Lo primero que tenemos que platicar es que los procesos de diagnóstico, no cualquier psicólogo te puede dar un diagnóstico adecuado. Creo que tiene que haber mucho estudio detrás, o sea, tienes que estar muy al pendiente de muchas cosas, tienes que ser altamente sensible, tanto con los padres de familia como con los mismos niños. Tienes que aprender a conectar con niños que muchas veces no conectan, pero conectar de tal manera que puedas llegar a conocer a este pequeñito en horas de trabajo, o sea, en muy poquito tiempo. Tienes que saber cómo acercarte también con los papás, cómo ser resiliente también con los papás en el acercamiento, porque hay muchos, gente que da un diagnóstico y lo da así como si fuera una receta de cocina únicamente, o que puede llegar a lastimar también la sensibilidad de los padres de familia. Y la verdad es que si tú no das un diagnóstico adecuado, lo que puedes generar es, aparte de que puedes generarle un problema a los padres de familia porque puedes decirles algo que a lo mejor no es cierto, ellos se casan con ese diagnóstico y le puedes echarle a perder la vida a un pequeñito. O sea, eso es lo primero que tendríamos que pensar, tanto para bien como para mal. La segunda es dar diagnósticos adecuados, ¿no? O sea, dar diagnósticos que realmente sean, confiables. Tenemos mucha gente que muchas veces con 2 hojitas o con 2 horas de sesión ya te dicen qué diagnóstico tiene, ¿no? Y bueno, aunque nosotros podamos tener un ojo clínico bastante bueno, todos los niños son totalmente diferentes y requerimos de muchas pruebas y de mucha información para poder tratar de darle la mejor capacidad al pequeñito de saber exactamente cómo es su perfil cognitivo. Porque a lo mejor yo puedo saber que el niño es que tiene autismo, pero todos los niños con autismo son distintos. Entonces tenemos que conocer cuál es su perfil para también saber qué vamos a trabajar con él. Es el parteaguas para trabajar con los niños. Entonces es súper importante, creo que es lo primerito que tenemos que tener. Tenemos que tener gente muy capacitada. De repente te llegan diagnósticos súper complejos, o sea, que dices, bueno, hay unos que llegan y dices es autismo o es trastorno del lenguaje y lo ves de inmediato, ¿no? O sea, dices, ya nada más de verlo dices, pues tiene estas características, vamos a trabajar y es conocido. Pero de repente te llegan diagnósticos diagnósticos raros, sí, ¿no? O sea, me llegó uno que era diagnóstico es que tiene síndrome de XL7B, no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es eso, no? Y bueno, lo empiezas a investigar y te das cuenta que tenía una pierna más grande que la otra, o sea, que tenía otro tipo de cosas que no son tan conocidas y que eso genera otro tipo de problemáticas, ¿no? O niños que tienen problemas neurológicos, como alguna situación a nivel cerebral, alguna lesión, epilepsia, alguna situación en específico que nos genera algunas características y que no necesariamente es el diagnóstico original, el que nosotros podíamos estar proporcionando, ¿no? Sino es la parte orgánica. Entonces tiene que ser uno súper cuidadoso y súper estudioso de los diferentes diagnósticos que pudieran haber, o sea, siempre estar investigando, siempre estar a la vanguardia, siempre estar buscando a los neurólogos, y estar al pendiente y hacer conexión con los neurólogos para poder observar si algunas de las características que tiene el niño están relacionadas con una situación orgánica o realmente es el trastorno que nosotros estamos observando. Es que es súper variado, porque también nos ha tocado muchas veces que algunos diagnósticos externos son como más de si tiene autismo o no tiene autismo. Entonces, como, a ver, es que tienes que revisar absolutamente todo, tienes que conocer de repente ciertos trastornos que dices, híjole, ¿qué es eso? O sea, desde factores genéticos, con eso siempre nos apoyamos mucho con los médicos, la verdad es que ellos son los que nos ayudan y nos toca trabajar mucho con ellos porque ahorita vamos a checar esa parte de diferencias de nuestros diagnósticos y el de los doctores. Pero sí es bien importante, uno, como decías, cuidar la parte de familia, porque luego llegan algunos papás que híjole, los tratan en los diagnósticos como, pues como si los estuvieran atendiendo en tortillería, así como de ahí le va y ya váyase y se quedan como de, me toca que llegan y dicen, pero es que no sé ni qué es autismo. O sea, me dijo que tiene autismo, me lo dieron el papel, me fui y ya no supe qué era. Y el conocer toda esta parte de diferentes diagnósticos va muy de la mano, uno, con que hay características que comparten los trastornos. Claro. Y dos,
hay comorbilidades, por eso de repente nuestros procesos de diagnóstico llegan a ser bien largos, porque tenemos que revisar todos los trastornos de neurodesarrollo, perfiles sensoriales, cognitivos, de aprendizaje, inteligencia, sociales. Es todo un camino bien largo para lograr un buen diagnóstico. Yo les marco mucho a los papás que el diagnóstico es el camino que necesitamos seguir para que tenga un buen desarrollo, no tanto una condena. Y te quería preguntar eso, porque de repente muchas veces hoy me encuentro en redes sociales gente que es como de, no, es que no al diagnóstico porque etiqueta a los niños. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues es que la idea de un diagnóstico no es etiquetar al niño como tal, sino saber cuáles son sus características y saber cómo podemos ayudarlo. O sea, porque yo puedo decir a lo mejor el niño tiene autismo, pero el papá te dice, ¿y qué hago con esto? O sea, ya me dijiste, tiene autismo, yo qué hago con esto, ¿no? Bueno, pero si yo te digo, el niño tiene autismo, pero tiene estas características de desarrollo, pero tiene estas características sensoriales, tiene estas características en cuestión de la parte social, y podemos trabajar con esto, es de vital importancia para el papá y para el mismo niño. O sea, si el niño no sabemos qué es lo que tiene, o no le damos una etiqueta de qué es lo que tiene, de alguna manera tampoco sabemos qué es lo que vamos a trabajar con él. Por eso es que es tan importante que sí digamos qué diagnóstico presenta, no solamente por darle un nombre o ponerle una etiqueta, sino para saber qué es lo que vamos a hacer con él. Y sí, buscamos la inclusión educativa. De hecho, nosotros tenemos un departamento enorme de inclusión educativa que tiene unas personas maravillosas trabajando en las escuelas, para que los niños estén lo más incluidos posibles en una situación social. Sin embargo, si este niño no tuviera un diagnóstico determinado, los quisieran tratar de la misma manera que los niños que son neurotípicos, teniendo una neurodivergencia, y no es inclusión. O sea, es nada más integración y meterlos dentro de la escuela. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es que se creen las estrategias adecuadas para que este niño pueda avanzar adecuadamente y pueda tener un éxito en su desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, lo que buscamos mucho del diagnóstico no nada más es dar un nombre, sino saber qué voy a hacer con este nombre. O sea, ¿qué voy a hacer con este diagnóstico? ¿Qué tratamiento necesito hacer con él? Entonces, nosotros hacemos primero el diagnóstico, hacemos todo el perfil del pequeñito, y dependiendo del perfil y de las características que tiene el pequeñito, entonces lo mandamos con determinadas terapeutas. Tenemos terapeutas de todo. O sea, tenemos terapeutas que están más enfocadas a la parte del aprendizaje, tenemos terapeutas que están muy enfocados al área social, como es tu caso, tenemos terapeutas más conductuales, tenemos terapeutas más de lenguaje. O sea, de alguna manera buscamos, dependiendo de las características del pequeñito, también que la terapeuta que esté trabajando con él, pues sea lo más adecuada posible a sus propias necesidades. Entonces el diagnóstico es importantísimo. Para eso nos sirve tener todo este perfil, todo este bagaje enorme que sí de repente puede ser cansado, y entendemos que para los papás puede ser cansado. ¿Cuántas horas de sesión dedicamos, Ceci, a los procesos de diagnóstico? Ay, Diosito, depende de cada niño. Hay niños que a lo mejor en 8 sesiones, y eso es lo mínimo que regularmente 8, trabajamos, 10. Cuando son bebés, ¿no? Sí. Cuando son niños más pequeñitos, pues hablamos de un riesgo y las pruebas son un poco menos por las características que tienen los pequeños. Pero imagínate un adolescente o un adulto que trae como otras comorbilidades ya, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que hacer todas las pruebas de autismo, pero también tienes que hacer pruebas de ansiedad y todo lo que tiene que ver, pruebas de TDAH, pruebas de aprendizaje, y las pruebas de aprendizaje son larguísimas, pruebas de inteligencia. Entonces, realmente, pues tenemos un listado aproximado entre 30 y 40 pruebas las que hacemos y que las vamos poniendo dependiendo de cada pequeño. Entonces hay niños que nos podemos aventar hasta 15 sesiones en diagnóstico. Sí, es que es muy variable. Fíjate que el año pasado me tocó ir a Secretaría de Salud a dar una plática justamente a médicos, y luego me preguntaban mucho de, oye, Cris, pues entonces danos como una prueba para revisar autismo.
Y decías Dije, mira, mijo, te tengo una carpeta como con 50. Es que es muy variable porque te van a llegar adultos, te van a llegar adolescentes, te van a llegar niños, te van a llegar bebés, te van a llegar verbales, te van a llegar no verbales, te van a llegar a lo mejor alguno con una discapacidad intelectual, otros que son con comorbilidades. Con movilidad. Es muy, muy, muy variable. Entonces también este tiempo es muy variable. Porque me toca que de repente hay diagnósticos muy complejos, como hay diagnósticos sencillos donde es muy claro lo que es. Sí. Hay diagnósticos que yo les digo, es que está en la rayita. Sí. Y entonces aplicas más pruebas todavía porque dices, necesito estar bien seguro. Para tratar de saber exactamente. Exactamente. Y justamente lo que comentabas, porque un mal diagnóstico lastima la vida de una familia, sí, lastima la vida de una persona, tan solo por el hecho de que ya lo mandaste en un tratamiento por un camino equivocado. Entonces, ya lo hiciste perder a lo mejor años donde pudo haberse enfocado justo en sus necesidades y lo moviste a otro lado. Otro tema bien común, mi Ceci, es, híjole, voy a traer a uno de mis muchachos que tiene como, que tiene autismo, que tiene como ideas muy marcadas sobre este tema, pero te lo quería preguntar a ti. Opinión que es muy común hoy y que te funa la gente, son bien rudos, del autodiagnóstico. Hoy mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente se autodiagnostica en Google o vio una serie o vio, entonces yo tengo autismo porque entonces no me gusta socializar. ¿Qué piensas tú de esto que hoy por hoy está muy de moda? Que para mí es algo peligroso y para mí hasta cierto punto por mis chavos grandes que llego a trabajar, lo llegan a sentir hasta como una falta de respeto. Porque es como es que tú no sabes en serio lo que se siente. Sí. O sea, ojalá si de verdad sintieras lo que sientes, no, creo que no reaccionarías como reaccionas. Sí, es que la verdad es que si hubiera las suficientes pruebas en donde tú te pudieras autodiagnosticar sin tener un profesional, pues no existiríamos los profesionales que estuviéramos trabajando con esto, ¿no? O sea, finalmente sabemos que no es nada fácil, que requieres de un perfil completo, que a veces las personas, sobre todo los adultos, que esto lo hablamos más con adultos y con adolescentes en cuestión de autodiagnóstico, se autodiagnostican también como para justificar ciertas manías o ciertas cosas que a lo mejor ellos pudieran estar presentando y que no necesariamente es un diagnóstico determinado. O sea, creo que sí es súper importante que sea un profesional el que esté dando el apoyo al diagnóstico. Y sí, no creo que no es lo mejor un autodiagnóstico. A lo mejor te puede llegar a servir, sobre todo para algunos papás, como para poder saber algunas características de su hijo, como un medio, como para poder ir con el profesional y empezar a trabajar con el profesional y poder saber si realmente presentas un diagnóstico determinado o no, ¿no? Sobre todo hablando de autismo, de déficit de atención, también es muy común que se autodiagnostiquen con TDAH, o con alguna de estas características, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad y me tocaba hacer servicios en escuelas, híjole, o sea, las maestras regalaban diagnósticos de TDAH como si fueran dulces. Pues es que estaba de moda Bart Simpson, ¿no te acuerdas? Sí, pero todos, o sea, ni pobre chamaco que se paraba de su lugar, chamaco que tenía déficit de atención con hiperactividad. Darle su Ritalin, ¿no te acuerdas? No, y aparte lo veías al chavito y dices, tiene 4 años, no te pases. Sí. O sea, está bien chiquito, o sea, eso no se hace. Y ahí está la influencia también de la televisión, te digo, cuando estaban los Simpson, salió mucho Bart Simpson como un chavito, se supone, con déficit de atención, y ahí empezaban a decir hasta tenía una cancioncita, estoy inquietito, dame mi Ritalin, ¿no? Y de ahí empezaron a salir un montón, que no es que el niño se para, entonces ya tiene déficit de atención, ¿no? O tiene hiperactividad, ¿no? Cuando son niños que pues se tienen que parar, o sea, son niños de 3, 4, 5 años que tienen un nivel de actividad diferente a las de un chavito de primaria, ¿no? Y una gran necesidad de exploración, claro. Necesitan explorar todo el ambiente, por eso es bien importante también, mucho cuando se hace un diagnóstico, pues conocer el desarrollo de la persona, a qué edad tiene que estar, sabiendo que de repente hay movimientos, pero pues, a qué edad tiene que estar pasando determinadas situaciones. Y pues sí, la verdad es que luego la televisión, series y todo esto, de repente sí genera conciencia, pero también
descontrola tanta información, porque encasillan. Me toca mucho de repente con los grandes, como de, es que no me parezco a Sheldon Cooper. Digo, pues no, compadre, porque uno es un personaje. Yo fíjate que yo creo que es la única serie que veo relacionada con autismo. A mí no me gusta ver series relacionadas con autismo. Para mí la tele es como desconectarme, no conectarme más. Entonces, sí es algo que me llega a pasar mucho. Y pues buscar, volviendo a esta parte del diagnóstico, buscar un buen diagnóstico. Y para buscar un buen diagnóstico, mi Ceci, te quería preguntar sobre las pruebas que se aplican, porque de repente a mí me llegó hace un poquito un chavo que pues tiene ciertas características, no de autismo, pero diagnosticado con pruebas de figura humana, con pruebas que tú dices, pues no tienen nada que ver con esto. Pruebas emocionales, son proyectivas. Dije, no funcionan estas pruebas en estos casos específicos. ¿Qué pruebas son las más comunes, sabiendo que pues no vamos a decir todas, porque aparte acordarse el nombre de 50 pruebas está muy cañón, pero las que más llegamos a utilizar? Depende de cada pequeñito. Si en algunos momentos puedes utilizar alguna prueba emocional o una prueba proyectiva, porque el diagnóstico a lo mejor pudiera estar relacionado con fobia social, o con trastornos de ansiedad, o con algún trastorno conductual que tenga que ver con situaciones emocionales. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo específicamente, si estamos hablando de trastorno de aprendizaje, de trastorno de comunicación, de trastorno de discapacidad intelectual, del espectro autista, todos estos trastornos sí requieren de un proceso más neurológico. Las pruebas que están relacionadas ya no son relacionadas con una situación emocional, sino más con pruebas más del neurodesarrollo. Entonces, en su mayoría, dependiendo de la edad del pequeñito, hacemos una prueba de desarrollo, que van desde pruebas no verbales, como la NIP, etcétera, y algunas que son no tan verbales para los niños, pruebas de funciones ejecutivas, como el BANFE y el BAMPE, pruebas de inteligencia, obviamente, la Master, que son las escalas Wechsler, la WIPSI, WISC y WISE, y pruebas como más relacionadas con áreas sociales, o pruebas de aprendizaje como el Baneta, ¿no? Sabiendo específicamente también la edad, porque me ha pasado, o sea que el otro día me llega una mamá con una nena de 3 años y medio. El Baneta es una prueba que se llama Batería Neuropsicológica para detectar los trastornos de aprendizaje. Un trastorno de aprendizaje se detecta después de los 7 años, ¿estás de acuerdo? O sea, ya cuando el niño tiene procesos de lectoescritura, porque la prueba básicamente es de procesamiento fonológico, lectura, escritura, gramática, todas estas cosas. Y la nena de 3 años y medio con una aplicación de un Baneta. Y dices, pues no tiene, ni siquiera tiene la edad, o sea, para poder dar un diagnóstico de este tipo, ¿no? Entonces, tenemos que especificar cuál es la edad y qué tipo de pruebas son las que vamos a trabajar. Siempre hacemos una cita de valoración, y en esta cita de valoración es ver cuáles son las principales preocupaciones que tienen los papás. A ojo, estar viendo qué características tiene el niño para saber qué pruebas son las que vas a realizar. Ahí haces el perfil. Ahí haces el perfil y dices, ok, este niño, por ejemplo, ayer tuve a un pequeñito de 14 años, me parece, que la mamá, la pobre, ha viajado por diferentes lugares a procesos de diagnóstico. Un chavito que iniciamos con una epilepsia órbitomedial, que tiene que ver con las áreas frontales del cerebro. Y si tú no conoces a qué sirven los lóbulos frontales y qué afectan los lóbulos frontales, no sabes qué aplicar. Los lóbulos frontales están encargados de la atención, concentración, memoria de trabajo, costo de respuesta, aprendizaje, lenguaje. O sea, son las áreas más alto nivel dentro del ser humano. Entonces, cuando me habla que tiene epilepsia órbitomedial y luego me dice, pero es que fíjate que también es medio torpe y tuvo problemas de lenguaje y trae problemas de aprendizaje y tiene problemas de tal cosa, pero es que me han dicho que tiene autismo y me han dicho que tiene otro tipo de diagnóstico, y dice, nomás no damos. Y ya lo llevé a diferentes lugares, tiene dificultades en la percepción visual. Entonces dices, ya lo llevé a un montón de cosas, y el chavito tiene 14 años sin tener un diagnóstico adecuado. Que lo han trabajado los papás, pues claro, donde le dicen, pues va, pero finalmente no han dado exactamente con qué diagnóstico es el diagnóstico que tiene. Entonces, si tú no conoces todas estas áreas, no sabes qué pruebas aplicar.
Si tú conoces cuáles son las características en la valoración, puedes decidir qué prueba es la que vas a aplicar en cada pequeño, ¿no? En el caso de él, muy posiblemente se va a un trastorno de comunicación social, que hay diferencias entre el trastorno de comunicación social y el Asperger, y que tienes que hacer pruebas específicas sabiendo que tiene dificultades, ¿no? Pero también tiene una comorbilidad con dispraxia, pero también tiene una comorbilidad con TDAH, porque también fue diagnosticado, pero también tiene una comorbilidad con trastornos de aprendizaje. Entonces, pues ahí no haría yo una prueba, haría como 30. Como para poder saber es cuando se tiene. alargan bastante esta parte de los diagnósticos, porque pues acabas adaptándote a lo que necesitas. Y sí, para eso nos sirve una primera cita, nos sirve revisar todo el primer historial de desarrollo para conocer como todas las características del desarrollo de estos chaparros. Exacto. Por eso es importantísimo tener como toda esta batería de pruebas para lograr tener como muy, muy claro qué es lo que está presentando este chavo. Y como decías, de repente, por ejemplo, también me ha tocado que me tocó uno de 13 años con prueba de diagnóstico de un MChat. Ahí también. Para más chiquitos de 3 años y dices, híjole, o sea. Y el MChat es para niños de 1 año y medio a 3 años. O sea, no te pases, o sea, en serio. Digo, sí, y pues de repente no se cuida eso o quieren aplicar nada más como pruebitas en línea, que hay pruebas en línea muy buenas. Sí, claro. Pero son complementarias, no generan el diagnóstico. ¿Qué otras pruebas hay como de cajón, Mises, que tú trabajas más frecuentes? Obviamente el A2 y el ADI, que son 2 pruebas especializadas para espectro autista. Si queremos saber si el niño tiene autismo, forzosamente tienes que manejar un A2, las 5 módulos del A2, desde bebés hasta adultos. Pruebas de TDAH, de déficit de atención, pruebas de aprendizaje. El perfil sensorial es súper importante, pero no solamente hacer una descripción, porque tenemos ahí, de repente nos llegan muchos perfiles y ahorita hay mucha falla en desintegración sensorial, sobre todo en pequeñitos con autismo y con algunas de estas alteraciones, y lo único que hacen en otros lugares, porque no conocen cómo se califica esta prueba, es únicamente dar una descripción de cuál es el perfil que tiene, o sea, de cómo está en la parte visual, así, etcétera, pero nada más dan como como un listado. Sí, como ¿no? le cuesta esto. Ajá, pero no te dicen que tiene hipersensibilidad o en dónde tiene hiposensibilidad sensorial o en dónde tiene una falla en la modulación sensorial, qué diferencias definitivas tiene con respecto al resto de los niños, qué cosas tiene de funcionamiento típico para saber qué es lo que van a trabajar en el perfil sensorial, ¿no? Para poder hacer una dieta sensorial, pero pues justamente cuando no tienes todos estos formatos, pues lo que haces es eso, acaba siendo una descripción del mismo cuestionario que llenaste con los papás. Entonces, pues es que eso ya lo saben porque ellos ya me lo contestaron. O sea, no hay como gran ciencia en eso. Por eso es que no es tan fácil ser diagnosticador. Y otra parte que luego comentan mucho, que me ha tocado, digo, híjole. Aparte de todas las sesiones que tenemos, pues son un montón de sesiones. Como que ustedes aplican pruebas y ya. Digo, no, es toda la interpretación, es conjuntar toda la información, es hacer un perfil completo, porque aparte de aunque mínimo 8 horas que te vas a aventar revisando familia, al niño, a la escuela, todos los contextos, ahora es... Unifica todo esto. Resuelve, o sea, chécalas, califícalas, otras muchas horas de trabajo que nos tocan, sobre todo en casa cuando no tenemos que hacer este tipo de procesos. Por eso terminan siendo procesos muy largos. Ajá. Y aguas papás que por eso muchas veces es como de, no, pues me voy a ir con este terapeuta porque me dijo que en 2 semanas ya me tiene el diagnóstico y que en 3 sesiones ya vio a mi chamaco y listo. Por eso que nos tengan paciencia. Tantito. Porque la verdad es que la gente está súper saturada precisamente por eso, porque creo que cada uno de los niños es único, no estamos trabajando con edificios, ni con construcciones, ni nada por el estilo, estamos trabajando con seres humanos, y estos seres humanos en un momento van a crecer, y lo que nosotros buscamos es que mejoren lo más que se pueda. Entonces buscamos ver lo mejor del niño, o ver de verdad las características específicas de cada chico. O sea, no solamente
hacer un listado de cosas, sino realmente saber qué es lo que tiene y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, pues nos tardamos una muy buena cantidad de tiempo trabajando con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos pues tiene sus necesidades. ¿Cómo ha evolucionado, mi Ceci? Porque pues uno que es jovencito y millennial y... Ándale, pues, ajá. No, todavía, creo que todavía encajo, creo que todavía ya no encajas en millennial. Millennial es después de los 2000. O sea, ya tenías 15 años. No es cierto, en los Casi. 2000 no tenía 15. ¿10? No voy a hablar 10. de ese tema. De eso no estamos hablando. Ese no es el tema de hoy. Mi edad no Vamos viene a hablar acerca de la edad de Cristian. Mi edad no viene a debatirse hoy. Pero, no, 35 muy bien vividos. ¿Ya ves? Por eso todavía no eres millennial. No voy a hablar de eso. Vamos a hacer una petición en ONG para mover las fechas y que Cristian pues. pueda encajar en los milenios. Bueno, ándale, Nada pues, más que sea para, por de favor, de los 70 para arriba. 90, soy 90, soy 90. No, ¿tú por qué vas a entrar? Pero, ¿cómo ha cambiado? Hablando de esta parte temporal y bonita, incómoda, porque uno sigue siendo joven. ¿Cómo ha cambiado los procesos de diagnóstico de cuando tú empezaste a lo que haces hoy? Híjole, creo que ha evolucionado muchísimo porque buscamos siempre que sean pruebas como muy estandarizadas. Entonces, anteriormente no había todas estas pruebas estandarizadas. Poco a poco ha ido incrementándose la cantidad de pruebas que nos ayudan a tener un perfil mucho más claro. Y este perfil no solamente, como dices, es una descripción, sino que tiene que ser, pues, estudiado, estandarizado, que sea con muestras de niños regulares y con muestras de niños con alguna situación, etcétera, ¿no? O sea, que sean pruebas que realmente nos den una definición exacta. Entonces, anteriormente pues hacíamos 2, 3 pruebitas, 4, y veíamos las características, pero también las características del autismo, por ejemplo, pues eran características mucho más específicas. Sí. Va pasando el tiempo y entonces el trastorno es mucho más un espectro con características mucho más generales. Ahorita, por ejemplo, me ha tocado que lleguen muchas mujeres que no habían llegado, o sea, bueno, sí me han llegado, pero me habían llegado chiquitas, pero ahorita me han llegado ya adultos, mujeres, en donde hay un enmascaramiento importantísimo, mucho más que en el hombre. Es mucho más difícil diagnosticar a una mujer, con autismo de alto nivel, sobre todo. Sí. Entonces, tienes que hacer mucho más pruebas, tienes que estar muy al pendiente de muchos más diferentes diagnósticos. Entonces, en la medida en que ha pasado el tiempo, pues has incrementado la cantidad o el bagaje de pruebas psicométricas, y que sean pruebas que sean estandarizadas, ¿no? No ha sido tan fácil, ya hemos tenido que estar estudiando mucho todo esto. Anteriormente, como te digo, era más un listado, era más una información general, porque no había la técnica o no había las pruebas específicas para poderlos diagnosticar. Ahorita ya tenemos un montón de cosas. O sea, cosas hasta en internet, o sea, muchas pruebas, como dices, complementarias y otras pruebas que ya podemos nosotros aplicar directamente y que nos dan informaciones mucho más específicas acerca de las características de los chicos. La evolución ha sido importante. Mucho. Hemos cambiado mucho. Hoy podemos entregar diagnósticos en edades más tempranas, mucho más a tiempo, que luego viene mucho esta pregunta que es bien común de ¿hay más autismo? Lastimosamente no ha habido las condiciones para que se replique un estudio epidemiológico para revisarlo. Datos de otros países pues, nos hablan de que hay mucha más detección. En tu opinión, mi Ceci, ¿hay más autismo? Yo siento o pienso que sí hay más cantidad, pero también hay mejores herramientas de diagnóstico. Y también en muchas ocasiones hay una sobrediagnóstico, ¿no? Por ejemplo, nos tocó mucho y te tocó vivirlo a ti en pandemia, que en otros países, nos tocó, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se supone que es el de primer nivel para todo este tipo de cosas, en donde diagnosticaban por Zoom, en donde no veían directamente al niño y en donde le dan un nombre o un diagnóstico al pequeñito y el diagnóstico que tú le des ya no se puede cambiar.
O sea, si tú le dijiste que el niño tenía TEA, a los 3 años o 4 años, y a lo mejor el niño no tenía TEA, tenía un trastorno de comunicación que se estaba enmascarando, etcétera, y vuelves con otro profesional, no es que tal profesional te dijo que tenía TEA, y entonces el niño se queda con TEA todo el tiempo. Así se va a vivir. Sobrediagnóstico, pues también da números más altos de diagnóstico de TEA, ¿no? Que a lo mejor no lo era al 100%. Pero también hemos visto muchos otros países como Corea, Canadá, Francia, en Latinoamérica, etcétera, en donde el epidemiólogo, por ejemplo, Eric von Bonn, que fue el epidemiólogo que se hizo aquí en la ciudad, en México, él había hecho otros estudios con las mismas pruebas, que nosotros estamos manejando, los hizo en Corea, los hizo en Francia, los hizo en Canadá, los hizo en Latinoamérica, y hizo una réplica, o sea, hizo el estudio de prevalencia y el estudio de incidencia. Entonces, ahí sí él veía que había una mayor cantidad de niños con autismo, ¿no? Pero también tenemos que ver que hemos abierto más el abanico y entonces el espectro es más amplio y entran más niños que lo que entraba en 1943 que inició Leo Kanner. O sea, Leo Kanner era uno de cada 10,000 o cada 20,000 niños nacían con las características que él decía, pero era porque las características eran como muy específicas. Sí. Al abrir el espectro, pues se abre obviamente la cantidad de niños o de incidencia de niños con autismo. Sí, también mucho tiene que ver, creo yo, el cambio de DSM-5 a DSM-4, donde pues unificaron varios trastornos y dijeron, es autismo. Entonces, que la verdad es que... La verdad no me encanta, ¿eh? Ni a mí, por favor, gente, también pongan para que nos regresen eso del DSM-4. Porque era muy específico y ahora, o sea, sí. Y pues tenías diferentes diagnósticos, no autismo, y ahora es como de pues todos al mismo cajón. Sí. Entonces nos quitaron al Asperger, que luego ahorita mencionabas anteriormente el Asperger, y luego me toca que la gente es bien ruda cuando digo Asperger y así como que ya no existe. Son bien rudos. Sí, nos siguen dejando usarlo. Entonces, y la verdad es que hay muchos adultos que hoy son adultos, que crecieron con el diagnóstico y por identidad creo que hay que respetar. Sí, por un sentido de pertenencia. Sí. Entonces, sí, lo lamento mucho a los que no les gusta, lo voy a seguir usando. Y además nosotros que estamos en la trinchera, nos podemos dar cuenta, o sea, se supone que en el DSM-5 te habla de niveles de ayuda. Sí. Entonces dice, el nivel 1 es que necesita poca ayuda, nivel 2 necesita más ayuda, nivel 3 necesita mucha ayuda. Y dices, pues yo necesito ayuda para saber cuál es el que necesita menos ayuda. O sea, la verdad es que no me encanta esta descripción. Se supone que es para que no haya discriminación, pero se me hace como muy confuso. Y nosotros que estamos en la trinchera y que conocemos a niños con TEA nivel 1, con síndrome de Asperger, lo que nosotros denominábamos antes síndrome de Asperger en el DSM-4, te das cuenta que ambos necesitan poca ayuda, pero dentro de esa poca ayuda, uno necesita más que otra. Pero los dos tendrían que estar en nivel 1 y dices, pues no, o sea, estos otros chicos tienen una diferencia abismal con respecto a los otros, pero bueno. Tenemos que hacerle caso al DSM-5 porque no tenemos de otra. Sin embargo, para mí es mucho más fácil para los papás comprender. Y entonces, como bien dices tú, le digo, bueno, según el DSM-5 es un TEA nivel 1, en lo que en el DSM-4 llamábamos síndrome de Asperger. Sí. Y sabemos que dentro del síndrome de Asperger, que lo llamábamos antes, también hay niveles. Y te vas a encontrar a niños que están mucho más cercanos a la parte neurotípica y otros que están más pegados a la parte del autismo. Entonces dices, hijo, ¿cómo puedo meter a tantos en un nivel 1? Y que al final del día, pues, son muy marcadas las diferencias, aún con el mismo diagnóstico. Vemos muchas veces que pues, sí, tenemos ya todavía ciertos como estigmas de, es que entonces es un genio. Es que entonces si tiene Asperger, entonces es súper brillante. Que nos toca mucho aclarar toda esa parte con que muchos papás. No es cierto. Porque, pues, cosa muy padre con la parte de programas de televisión. Han dado cierta apertura y visibilidad. Aparte, no tan padre, pues a lo mejor deberían advertir al inicio como de no es general. No a todos les pasa así. Exacto. Para que los papás no se casen con ese tipo de ideas que al final, pues sí acaba moviendo muchas emociones en la familia. Y pues, la familia es la base. La familia es la base y algo que te quiero preguntar antes de casi terminar todo este rollo es
la entrega de de un diagnóstico, ¿cómo es el cuidado con los papás? ¿Qué tanto tenemos que tener sensibilidad con los papás a los que vamos a entregar un diagnóstico? Porque, híjole, tenemos una gran responsabilidad en las manos cuando hacemos un proceso así. Claro. ¿Cómo haces tú esta sensibilidad? Creo que lo vamos sensibilizando desde un inicio. O sea, nosotros buscamos que en los procesos de diagnóstico los padres de familia siempre estén adentro de las sesiones, independientemente de si voy a trabajar con el niño o voy a trabajar con ellos. A menos de que haya situaciones ahí medio complejas con algunos pequeñitos en donde conductualmente necesitemos sacarlos, los sacamos. Pero si no, buscamos también que durante las pruebas vayamos dando un poco de conciencia a los padres para tener este proceso de duelo. Hay que ser sumamente sensibles con ellos, sumamente empáticos en el sentido de saber cómo irlos guiando para que ellos vayan entendiendo qué es lo que está presentando su pequeño y el por qué nosotros estamos dando determinado diagnóstico. El únicamente decirlo, como decías tú, como si fueran tortillas, nada más darles, pues tiene esto y pues, que nos ha pasado con muchos médicos o con mucha gente que le dicen, pues tengo esto, pero no te dicen ni qué hacer, ni a dónde ir, ni nada. Tiene esto, dele esto. Y ya, ¿no? Y dices, no, o sea, mira, tiene estas características, yo te entiendo, a ver qué dudas tienes, qué características presentan. A veces tenemos que dar demasiada información, porque vamos dando la calificación de todas las cosas y vamos dando también qué cosas buenas tiene el niño. O sea, y qué cosas pues son de áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vas dando toda esta información, el papá poco a poco va entendiendo pues qué características tiene y hacia qué diagnóstico nos vamos. Y darle siempre la oportunidad de que ellos puedan expresar su sentir, de que puedan decirnos cómo se están sintiendo en ese momento. Y darles muchas explicaciones acerca de todas las dudas que tienen. A veces tienen muchas dudas médicas, por eso tienes que tener también un bagaje muy amplio, en cuestión de medicamentos, de saber para qué sirve un electro, para qué sirve una resonancia, si tiene una lesión cerebral, porque a veces a nosotros como psicólogos nos toca enseñarles a los papás para convencerlos si el niño necesita un medicamento, por ejemplo. Sí. Entonces esas cosas pues tienes que tener como mucho conocimiento también para poderlos ir guiando y que lo que le vayan a dar al niño pues le funcione, ¿no? Entonces tiene que ser uno altamente sensible ante el manejo del proceso de diagnóstico. Se da 1 hora completa para entrega de diagnóstico. Y aparte se deja la puerta abierta. Cuando a mí me toca entregar justo un diagnóstico, sí, a veces ves, o sea, es que es mucha información. Ves la cara de los papás como de, ok, o sea, okay. Digo, ok, ¿alguna duda? No. Digo, vale. Acabas de recibir mucha información. Procésala, échame un mensajito, échame una llamadita. Sí, tienes dudas porque probablemente te van a surgir dudas cuando te vayas de aquí. Dije, porque sé que ahorita no, ahorita recibiste mucho y es como de, espérate, ni lo he procesado todavía. Exacto. Y dejamos esa puerta abierta para que los papás puedan preguntarnos cosas sobre el diagnóstico, se lo llevan impreso, se lo llevan en línea, o sea, tienen como toda esta parte. Y tocaste un tema con el que me gustaría cerrar porque es una de las preguntas bien comunes. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Psicólogos o los médicos? Porque luego toca mucho esta duda de, es que lo llevo con el doctor para que le haga el diagnóstico, lo llevo con ustedes. Nosotros sabemos cómo trabajamos y cómo siempre estamos trabajando en conjunto. Entendemos perfecto que somos un equipo. Nos toca trabajar, la verdad, con los neurólogos más fregones de la ciudad, que son increíbles en conocimiento y tienen una sensibilidad bien bonita. Por acá los voy a estar teniendo. Ya tuvimos la pasada al Doc Durán hace 2 y pues la siguiente vamos a tener a un doctor bien chido también. Vamos a echar relajo con él. Pero ¿quién hace el diagnóstico, Ceci?
Creo que ya hasta los mismos neuros nos dicen es que nosotros podemos dar toda esta parte orgánica, o sea, cuando hay una epilepsia, una lesión cerebral, alguna situación que tiene que ver desde el punto de vista orgánica, netamente el neurólogo es el que se encarga de dar ese nombre a la parte orgánica. Pero cuando son tratamientos psicoeducacionales, los psicólogos somos los que damos el diagnóstico. De hecho, los neurólogos lo que hacen es ven que tiene ciertas características, por ejemplo, no sé, hacen un MCHAT precisamente o un SRS, que son pruebas de tamizaje para espectro autista, ven que tiene ciertas características, preguntan un poquito a los papás y nos los refieren. Nosotros hacemos todas las pruebas, le decimos qué es lo que tiene y se los regresamos como para poder dar alguna situación en cuestión médica, si hay necesidad de alguna situación médica. Pero casi siempre los que terminamos dando el diagnóstico, pues somos los especialistas encargados de la parte de los trastornos del neurodesarrollo, cuando son situaciones psicodiagnósticas, o sea, cuando estamos hablando de que no se puede observar neurológicamente o orgánicamente dentro del cerebro. O sea, el autismo no se puede observar directamente en el cerebro, sí. Muchos trastornos de comunicación tampoco, los trastornos de aprendizaje tampoco, y los neurólogos no cuentan con las pruebas para poder realizarlas en su consultorio, todas las pruebas que son relacionadas con estos trastornos. Entonces ellos se apoyan con nosotros hacemos toda esta parte y volvemos otra vez a regresarlos. Si es una comorbilidad con un trastorno orgánico, el neurólogo es el que da el diagnóstico. Entonces va a depender mucho del diagnóstico del niño. Por eso es bien importante el trabajo en conjunto. Exacto. Siempre estamos en contacto, estamos en comunicación con los neurólogos, porque justamente también de repente llegan algunos síndromes extraños, algunas características muy extrañas que pues les echamos una llamadita de Doc, ¿qué es esto? o Doc, este estudio, ¿qué onda? Interprétamelo, porque no cacho bien, no estoy familiarizado con esta información. O tiene un tumor, o tiene un quiste aracnoideo en no sé dónde. Pues le hablas al neurólogo para ver si eso compromete con las características del niño, ¿no? El otro día me llega una niña que tenía síndrome del cromosoma 20 con deleción Q6. Y yo dije, ¿qué es eso? Ok, eso suena más a vitaminas, pero... Sí, entonces pues obviamente uno se pone a estudiar y empiezas a investigar, pues era un trastorno ahí genético con muchas complicaciones y tenía síndrome del espejo en las manos y en los pies. Y yo dije, ¿qué es eso? Bueno, pues todo lo que hacía su mano derecha la hacía a la izquierda. Si ella movía la mano, la otra también se movía. Entonces dices, híjole, este tipo de diagnósticos tiene que estar muy pegados con la parte neurológica para saber cómo vamos a poderla trabajar. Entonces ahí sí tienes que estar pegado con el neuro y estar investigando y preguntándole, o con un genetista. A veces tenemos también algunas comunicaciones con genetistas y preguntarles, oye, qué implicaciones, si hay una implicación médica, qué puede suceder con este tipo de niños para que el tratamiento sea el mejor para el pequeñito, ¿no? Trabajo en equipo. Nos toca hacer mucho trabajo en equipo con los neuros, con genetistas, con gastros, con de lenguaje, con nutriólogos, con que los vamos a estar trayendo a toda esta gente. Los vamos a hacer venir para que resuelvan dudas de los papás. Claro. Y mi Ceci, antes de cerrar, me gustaría que tú dieras algún mensaje o a papás o a terapeutas o a quien tú consideres que puedes darle un mensaje de cierre con respecto a los procesos de diagnóstico. Creo que para los papás es importantísimo que si estás encontrando ciertas características en tu pequeño, tengas, nosotros siempre tenemos un sexto sentido como papás, ¿no? O séptimo, octavo, ya no sabemos cuánto sentido, pero realmente siempre hazle caso a tu sentir. Si tú estás empezando a ver ciertas características que son diferentes al desarrollo neurotípico, acércate siempre con profesionales. A veces nosotros, por ejemplo, dentro de la clínica, y no es tanto por presumir, sino para que ustedes tengan esta confiabilidad de lo que nosotros hemos estudiado, tenemos puestos nuestros, todo lo que hemos estudiado dentro de la clínica, con la finalidad de que tú te sientas seguro de que la persona que te está diagnosticando es una persona que ha estudiado y que está a la vanguardia de todos estos trabajos, ¿no? Si te vas a acercar con una persona, no dudes en preguntarle qué estudió,
qué otras especialidades tiene, cuándo estudió el diagnóstico, preguntarle absolutamente todo. Si estás yendo con un neurólogo, le puedes preguntar, digo, la gran mayoría, nuestros neurólogos de León, la verdad es que, como bien dices, tenemos unos excelentes neurólogos a los que les puedes preguntar y te pueden contestar todas tus dudas. No te quedes con dudas, pregunta lo que sientes, pregunta tus dudas, por más mínimas que sean. O sea, a lo mejor para ti, tú piensas que para nosotros es una tontería, para ti es importante. Entonces es bien importante que preguntes todas las dudas que tengas, porque finalmente es tu pequeñito el que está en juego y su desarrollo el que está en juego. Entonces, si tú tienes dudas de qué medicamento darle y mejor no se lo doy porque a lo mejor le voy a hacer daño, pregúntale al neuro qué implicaciones va a tener, cuáles van a ser sus reacciones secundarias. O sea, no el hecho de que sea un médico quiere decir que no te puede explicar lo que tú necesitas que se te explique. Si nos preguntas a nosotros como diagnosticadores, pregúntanos, oye, ¿por qué estás haciendo esta prueba? Oye, ¿qué pruebas vas a realizar? ¿Qué es lo que piensas que vas a hacer? O sea, tiene esta posibilidad de poder preguntar continuamente, porque en la medida en que tú tengas mayor conocimiento va a ser muchísimo más fácil que puedas apoyar a tu pequeñito, porque nosotros somos una guía y vamos a ayudarte y vamos a ayudarte en el camino, pero finalmente el que siempre va a estar con el niño vas a ser tú. Entonces es bien importante que tú estés bien consciente de lo que hay, de lo que tiene tu pequeñito y de cuáles son los avances que puede llegar a tener. Y como profesionales, pues tener la sensibilidad para entender la situación que está pasando a la familia, poder darles una buena explicación, responderle dudas, claro, aclarar cualquier punto que veamos que tienen los papás, porque de verdad, si no, lo buscan en otros lugares donde vamos a caer en una desinformación bastante importante. Claro, y tener la humildad también de decir, esto no sé. Mejor te refiero con personas que sí sepan trabajar con estos niños, ¿no? Y creo que hay muchos profesionales que sí lo hacen, pero hay otros profesionales que con tal de quedarse con el paciente hacen cosas como que no son las adecuadas y que finalmente el que estás perjudicando pues es al pequeñito, ¿no? Así es, y pues mi Ceci, muchísimas gracias por esta plática, por este tema que creo que va a ayudar a muchas familias, a muchos papás. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos pases las redes sociales donde podemos contactarte, la red social de la clínica, para que puedan seguirnos, para que puedan seguir más información sobre este trabajo. Claro. Connection está en Facebook y en Instagram como Connection Therapy Center. Yo estoy como Ana Manero, me dicen Ceci, pero me llamo Ana Cecilia, entonces en Facebook estoy como Ana Manero y en Instagram. Regularmente tenemos la página de Facebook en Connection Therapy Center y en mi red social también están los números telefónicos, ¿no? Tanto tuyo como el mío, sí. El 477-787-9358 es el mío y el tuyo ahorita tú lo das. Sí. Porque no me lo sé. Oh. Pero con cualquiera de los dos te puedes comunicar y podemos, concertar una cita para poder ver cuáles son las preocupaciones que tienes con tu chico. Me encanta que entren de repente a Connection Therapy Center porque hay muchos videos que hicimos hace un buen tiempo. Cuando iniciamos la clínica, empezamos a hacer Facebook Lives y tenemos un montón con mucha gente súper interesante. O sea, tenemos mucho con nosotros, pero también teníamos muchas pláticas con los neurólogos acerca de diferentes temas, algunas pláticas que hicimos cuando hicimos la inauguración de la clínica, entonces algunas otras con otras instituciones hermanas como Spectrum Therapy Center en la Ciudad de México, donde tienen como muchas información que también pudieras tú tener. Y que si tienes alguna duda, pues también te puedes dirigir por allá, ¿no? Por ahí hay una plática con un chavo Asperger, que fue de las primeras que tuvimos con Iván, que es extraordinario, que está en China, pero que nos platica de cómo estaba cuando estaba más pequeñito. Entonces tienes como mucha información verídica de lo que es el trastorno y de cómo te podemos apoyar. Muchas gracias, mi Ceci, y síganos también acá en redes sociales, en Conexión con Cristian Aguilar. Estamos en las diferentes redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook como Conexión con Cristian Aguilar y podcast Conexión con Cristian Aguilar. Ahí andamos, mándenos mensajitos, compartan los videos.
y regálenos un like para seguir haciendo todos estos videos, todos esos contenidos que son con mucho cariño para todas las familias, buscando llegar a diferentes rincones donde muchas veces no hay la posibilidad de este trabajo y apoyar en todo lo que podamos. Y pues muchas gracias, mi Ceci. No, ¿de qué? Muchas gracias, mi gente bonita, y nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando un abrazote, que tengan un excelente día.